pretendía que te hubiera presentado una la aseguranza, es un poco breve. Camaradas, vamos a dar comienzo porque Ceferino, el hombre, ya está inquieto por comenzar. Os pediría que los que estéis atrás del todo, si podéis, os paséis adelante y así dejéis sitio para los que vayan viniendo, que seguro que en el transcurso de la conferencia vendrán más camaradas. Bueno, buenas tardes y arriba España. Presentar a Ceferino Maestu es bastante complicado, porque, entre otras cosas, porque es muy bien conocido en todos los ámbitos falangistas. Ahora mismo, hace un rato, me ha facilitado una fotocopia de cuando él entró en el Sindicato Español Universitario y tiene fecha de noviembre del año 36. Eso en sí es importante, pero mucho más importante es teniendo en cuenta que su padre, que era gobernador de la República de Huelva, fue fusilado por las tropas de Franco. A pesar de eso, Ceferino, que entonces y ahora sigue siendo un idealista, pensó que el nacionalsindicalismo podía ser la solución de aquella España de entonces, y aún hoy en día me consta que sigue pensando lo mismo. Su temprana afiliación a Falange supuso, como para otros muchos, pues, un desengaño a lo largo de aquella cruenta contienda de la guerra civil, en la que unos mataban a otros, otros mataban a unos, y al final quien perdió fue España. Ceferino nunca estuvo de acuerdo en que aquel sistema que se implantó el 18 de julio pudiera ser la revolución pendiente que queríamos los falangistas. Y eso ha sido su lucha a lo largo de toda su vida. Periodista, fundador de varias agencias de noticias y activista sindical durante la dictadura franquista y precursor del sindicalismo democrático que a lo largo de los últimos años de la dictadura se fue asentando en España. Fundó la revista Sindicalismo, que fue prohibida por el régimen franquista, y fue refundador de la tertulia de la Ballena Alegre, y en aquella etapa se posicionó siempre a favor del falangismo auténtico frente a la adulteración falangista. Siempre ha sido un cristiano comprometido y avanzado. Fue miembro de la centuria Íñigo de Loyola de Frente Juventudes, cuyo capellán fue el padre Llanos. En su vertiente sindicalista participó en la fundación de comisiones obreras y posteriormente de la Confederación de Trabajadores Independientes, de la que fue secretario general. Durante la dictadura fue detenido y procesado por asociación ilegal por el tristemente Tribunal de Orden Público. Es autor de obras como La vida que viví con los demás, editada en el 2007 por la Plataforma 2003, Los enamorados de la Revolución de Falange y la CNT en la Segunda República Española, y otros muchos y numerosos libros. Poco más cabe decir de Ceferino, nada más que darle las gracias de que él me pidió hace poco más de un mes que quería dar esta conferencia en este local, y yo pues, quiero agradecer, entre otras cosas, porque él también es miembro de la Hermandad de la Vieja Guardia, y porque Ceferino en mí siempre tendrá pues, un seguro servidor. Ceferino tiene la palabra y gracias por estar aquí con nosotros. Bueno, yo no he venido, desde luego, a contaros cosas que no sepáis. Yo, humildemente, sencillamente, lo que quiero es conversar con vosotros. Y si no estáis de acuerdo con lo que yo diga, o si consideráis que hay que insistir en algún punto concreto sobre el que yo he pasado superficialmente, estáis en libertad para poder hacerlo.
porque yo he venido a hablar con vosotros, mis camaradas, mis amigos, en estos momentos. No pretendo ni lucirme, ni tampoco dar lecciones a nadie. Bueno, yo voy a hablar de lo que es que el presidente de nuestra vieja guardia, no sé lo que ha dicho, porque yo estoy sordo como una tapia y tengo 94 años, que son ya muchísimos para poder decir que estoy en plenitud de condiciones. Bueno, pues voy a empezar. Durante mucho tiempo nos han venido diciendo que el José Antonio del discurso del Teatro de la Comedia fue el de la fundación de la Falange. No me importa. Lo que García Valdecasas, uno de los 3 que intervinieron, rechazó abiertamente. Desde octubre de 1933 al año 1936, José Antonio se dedicó a la lectura y meditación de la literatura sindicalista, tal como diría a mi amigo y camarada Victorino López Cornide, la bibliotecaria del Ministerio de Trabajo, antes del Instituto de Reformas Sociales. Le entregó a Victorino las fichas de los libros utilizados por José Antonio y creyó oportuno entregarlas al jefe del Movimiento Nacional en Madrid, a Manuel Valdés, quien al verlas gritó: «Tenemos que quemarlas, porque si se entera Franco, creerá que José Antonio era un rojo». Y no le faltaba razón, porque buscando la necesaria revolución se encontró José Antonio con la justificación de cuanto necesitaba. Así y por eso le abandonaron los partidarios de la dictadura de su padre, cuando comprobaron que no sería la continuación del dictador. También lo hicieron, se marcharon, los filofascistas de Ansaldo, porque no quería ser de ellos y hasta pensaron en matarlo. Y después de la unificación, con las Jons de Ramiro Ledesma, descubrió que había grandes diferencias ideológicas entre José Antonio y Ramiro, y se marchó Ramiro rompiendo el triunvirato que hasta entonces había formado con Onésimo, y se fueron los monárquicos del Marqués de la Liseda, que habían aportado el palacete del Marqués de Riscal para la jefatura nacional, cuando comprobaron que José Antonio no era partidario de la reincorporación de Alfonso XIII. El José Antonio ya no era el de la comedia, sino el de ideas revolucionarias del Cine Madrid y de la patronal Unión Mercantil, que estaba más cerca de los rojos que de la derecha política. Óscar Pérez Solís, fundador del Partido Comunista, así como Manuel Mateo, secretario del PCE en Madrid, o Matorras, líder de las Juventudes Comunistas, se hicieron falangistas como otros muchos más. Y de la UGT, entre otros, vino García Vara, y del PSOE Matías Montero, de las Juventudes Socialistas. También Pedro Durruti, hermano del líder anarquista, y Camilo Olcina, secretario nacional de un sindicato de la CNT, junto con Álvarez de Sotomayor, líder anarcosindicalista de Madrid. Y con ellos muchos más, porque José Antonio era un auténtico revolucionario, no un fascista ni de derecha política, ni un señorito alejado de la problemática popular, sino un hombre que hasta se jugó la vida buscando resolver el paro de cientos de hombres en Madrid. ¿Qué es lo que José Antonio pretendía en 1936, cuando ya era, por fin,
jefe nacional de la Falange. Y se había disuelto el triunvirato por la espantada de Ramiro. El 21 de febrero de 1936, 5 días después del triunfo del Frente Popular, dirigió José Antonio a todas las jefaturas territoriales instrucciones pacificadoras. Nuestros militantes desoirán terminantemente todos requerimientos para tomar parte en conspiraciones, proyectos de golpes de Estado, alianzas de fuerzas del orden y demás cosas de análoga naturaleza. Los jefes cuidarán de que nadie adopte actitud alguna de hostilidad hacia el nuevo gobierno del Frente Popular. ¿Qué es lo que José Antonio esperaba y quería hacer? Posteriormente se ha sabido que José Antonio había mantenido negociación con los socialistas no filocomunistas como Prieto y Negrín y con los sindicalistas no anarquistas de Ángel Pestaña. Con ellos parecía que lo que pretendía era una alianza de izquierda. No era eso lo que Raimundo Fernández Cuesta y otros afines a él pretendieron. Carlos Juan Ruiz de la Fuente, que encabezó la vieja guardia, me contó su experiencia personal, y César Moreno Navarro, por entonces jefe de milicias de la provincia de Madrid, la suya. José Antonio quería una revolución y Raimundo Fernández Cuesta prefería, con Ramón Serrano Jr., que era dirigente de Gil Robles y no falangista, estar con la derecha, mientras José Antonio era partidario de los rojos, partidarios de la Revolución Social. ¿Y qué pasó después? A José Antonio lo fusiló en Alicante un pelotón de comunistas, pero a Raimundo y Serrano Suñer no, y fueron los que manipularon la Falange como partidarios de la sublevación derechista de Franco, que José Antonio rechazó porque no pretendían hacer la revolución que España necesitaba. Como ahora, los dos grandes problemas que acosaban a España eran el paro obrero y el secesionismo nacionalista regional. José Antonio consideraba que había que cambiar el sistema capitalista, financiero, responsable de la crisis de 1929, que aún duraba. No solo se planteaba la modificación del sistema bancario, sino también la concepción empresarial. Consideraba que la empresa debía ser una asociación de personas y no solo la propiedad particular de quienes aporten o representen al capital. Ese dinero sería como un préstamo bancario con derecho de renta y amortización, pero nunca de propiedad. Y que la planificación económica tenía que estar al servicio de todos y no solo de los grupos capitalistas de París. Sus últimas palabras ante el pelotón que lo mató fueron: mi sueño es el de la patria, el pan y la justicia para todos los españoles, pero preferentemente para los que no pueden congeniarse con la patria porque carecen de pan y de justicia. ¿Y qué pasó después? Que 100.000 camisas azules de Raimundo y Serrano les dieron la victoria al franquismo cuando el ejército había sido reducido por la política de la República. Pero José Antonio no era partidario de aquella rebelión militar, ni de que los pseudofalangistas fusilaran a sus camaradas Pedro Durruti y Nicasio Álvarez de Sotomayor, porque eran rojos que predicaban la revolución. Y hasta a Ridruejo lo encarcelaron por leer por Radio Valladolid el discurso josé-antoniano de la revolución. Y a Hedilla, elegido sucesor de José Antonio por el Consejo Nacional,
Le condenaron a muerte, aunque no le fusilaron, y fue peor, porque estuvo amenazado durante varios años. ¿Por qué? Por negarse a que la Falange fuese mezclada con los monárquicos y derechistas en el movimiento nacional como uno más, alejándola de la revolución. En algunos gobiernos aparecieron falangistas, pero nunca intentaron la revolución de José Antonio porque no les dejaron o porque prefirieron traicionar el mensaje del jefe nacional. Y eso fue que se impuso el derechismo que José Antonio rechazó y que su amigo Serrano Suñer, que nunca fue falangista, y Raimundo Fernández Cuestas, que se decantó hacia él en el último momento de la junta política, traicionaron a José Antonio y con ellos a la Falange de la Zona. Es verdad que hubo algunos prestigiosos camaradas que pretendieron ser leales, como Narciso, Patricio y Carlos Juan, y hasta Eduardo Estel. Y cuando se abre el camino del asociacionismo político, a Diego Márquez en junio de 1975 le denegaron el intento de recuperar el nombre de Falange Española de la Jons, porque tal denominación es patrimonio del movimiento nacional, le dijeron. Y cuando pretende hacer una alianza, quien quiera tener la curiosidad de conocerlo, aquí están las informaciones de prensa que lo citaron. Y cuando pretende hacer una alianza popular de izquierda, quizás recordando los últimos proyectos de José Antonio, el Consejo Nacional del glorioso Movimiento Nacional se opuso también. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hay 3 partidos falangistas legalizados y una serie de asociaciones de diversos tipos. En las últimas elecciones al Parlamento Europeo hubo 2 candidaturas falangistas y ninguna obtuvo lo que pretendió. La realidad, lamentablemente, es que constantemente o sin querer, los falangistas y los franquistas hemos quemado o traicionado el mensaje de vida y el programa político de José Antonio Primo de Rivera. Y el pueblo español, aún sin quererlo, lo tiene bien claro. Y no tenemos nada que hacer. A los comunistas les pasa igual, pero ellos se llaman ya Izquierda Unida y han sacado diputados. Los falangistas tendríamos que aprender la lección. El programa de José Antonio sigue vivo y adecuado porque los problemas son casi los mismos que él vivió. Pero como se viene insistiendo, ni soñado, se puede ganar al pueblo que no es de tontos y sabemos de la historia. La falange del cara al sol y las flechas es la de Franco, la quemada con Franco, sin hacer la revolución, traicionando a su jefe nacional auténtico y su proyecto político que aún es válido hoy. Si somos inteligentes, habrá que dejarse de grupitos y símbolos, ponernos de acuerdo, aunque duela, y refundar con las ideas y los planes que él nos dejó. Traicionándole, desde luego no. Cuando Jesús Fuegos pronunciaba un discurso y yo lo oía, y fue el que me convenció para que me metiese en la falange, cuando Jesús Fuegos, cuando le aplaudía a la gente, dijo una cosa: en la falange no queremos aplausos, queremos arriba España y nada más. Bueno, vosotros diréis, porque yo he venido a hablar con vosotros.
no he venido a contar nada que no sepáis. Quizá he recordado algunas cosas que ya se os habían olvidado, pero ahí está. Yo que espero, me querría que me dierais vosotros vuestras ideas, vuestras opiniones, porque yo no soy más que uno como vosotros. Venga, ya. Buenas tardes y un abrazo, Severino. Yo te quería decir, mira, estamos en el Estoy año... sordo, como no me diga No te oye. Venir aquí y a decírselo si no En el no. oído. no me hables en voz alta. Que un abrazo. Arriba España. Estamos en el año 2016. Yo viví la Falange intensamente, como algunos de vosotros sabéis. 14. No, es que tenía en la cabeza otra cosa desde el 2016, bueno, el 2014. Entonces, yo viví la Falange, como muchos, algunos sabéis, intensamente en los años 60, 70 y 80. Luego, por otras razones, ya le dejé. Bueno, en aquella época, el nombrado Raimundo Fernández Cuesta fundó, o refundó, o intentó refundar la Falange. Entonces, estando José María Alonso Collar de testigo, yo le dije un día: oye, Raimundo, y los históricos, y en los históricos me refería, Patricio no, pues había muerto, estabas tú, estaba Sifredo, vamos a ponerle, estaba David Jato, estaba Eugenio Lostau. Con estos, ¿qué se hace? Porque ahí se está intentando que las juventudes se unifiquen, la de todas las falanges, que ya también había, la independiente. Digo, mira, yo tengo amistad con ciertos camaradas de que pululan alrededor de la independiente, como era Mata. Digo, le dice, no digan nada, dice, porque de eso se está encargando Jiménez Millas. Bien, yo sé de los esfuerzos que hizo José María Alonso Collar, no sé si te llamó a ti, para que en la calle Hileras pasarais todos por allí y se creara estructura de partido. No sé si fue por soberbia, por tozudez, o porque Dios le daba el vértigo de hacer la Falange verdadera. Vosotros hubierais aportado grandes cosas, pero se quedó todo en sí, no, a ver si tengo tiempo pasado mañana. ¿Cómo os unisteis en aquella época en la que la Falange todavía tenía algo que decir? ¿Me has entendido la pregunta? Hay otro camarada por ahí. Sí, había otro camarada. Sí, ven aquí porque si no, no te va a oír. O sea, Si habla fuerte, lo mejor es que el que quiera preguntar venga y se lo diga aquí al lado, porque si no... Yo intentaré no ser breve, y lo que quiero es rendirle a Ceferino un homenaje de modesto ciclista. A él, que acaba de subir el Tourmalet como nadie. Nosotros estamos aquí por una herencia común, y un servidor, desde tiempo remoto, soy partidario que cuanto más falanges haya, más desperdigadas y más divergentes, mejor. Porque esta herencia común, algunos lo hemos tomado como un cabecero de cama, otro como un tendedero de ropa y otro como una bicicleta. Con la evolución ciclista que ha hecho Ceferino, está claro que para mí es la mejor bicicleta que todavía hay. Lo cual no quita, una bicicleta sirve para usarla de cabecero de cama. Un cabecero de cama no sirve para ser usado de bicicleta. Pero es que además los problemas actuales son de transporte. Y hay que usarla como bicicleta no porque vale de bicicleta, sino porque sigue siendo la mejor bicicleta que hay. El día que haya otra bicicleta mejor, un servidor pasa a esa, y guardaré esta vieja quizá como recuerdos, y entonces se me ocurrirá usarla como cabecero de cama o como tendedero. Yo respeto el uso y como el cual lo quiero ver, porque a mí no me molesta para que yo use mi bicicleta. Y no para salir los domingos con ella, sino para usarla a diario. Lo sé, es muy simplona la expresión, pero está claro lo que quiero decir con esto. Es decir, es este
para un servidor, lo ha vuelto a ver como él lo ha dicho ahora, porque ha hecho ilustrar la acción de toda su vida, el uso óptimo y legítimo que hay que darle a la banca. Y cuando ya no podamos ciclatear más, lo usaremos como otra cosa. Ya digo, y puedo entrar en discusión, pero creo que es ocioso si alguien lo vio de otra manera. Entonces el reto que tenemos los herederos, es si somos capaces ante los problemas actuales, porque ha citado, como no, al camarada Dionisio, que dio una de las frases afortunadas que tenemos de sobra. Es decir, hay que ser fieles a la obra y no la andamos. El problema ya no es para qué sirve la falange. Estamos ahora en el reto si se extingue España. Y si se extingue España, sin dramatismos, es porque se está extinguiendo. Pudiera ser que dejarse morir la fuente que hace vilificar a España. Que en plan pedante pudiera ser la civilización cristiana y occidental, poniendo el acento con lo cristiano. Entonces yo, el homenaje y el reto que tengo a Ceferino, quisiera decir esto, me perdonáis, y ahora sí que acabo, es como modesto ciclista la admiración del maestro de ciclismo que nos ha dejado, en hecho y en palabras más claro que se puede quedar su acción. Ceferino, arriba España. No se ha enterado, Ceferino no se ha enterado mucho de... Yo sé que no se ha enterado, pero no importa porque lo sabe mejor de lo que yo se lo haya pedido. No pasa nadie más va a hablar, pero caramba, venga, que no está prohibido hablar. Pasa para aquí, pasa para aquí adelante, porque está muy lejos. Si viniendo aquí tampoco lo oye muy bien, o sea que... Ya. No se hagan bien aburridos. Resulta que tenemos a mi hijo y a tu nieto que son amigos. ¿Eh? Que tu nieto y mi hijo son amigos y me he enterado hace poco, tu nieto Enrique. No me oye. Bueno, yo quería preguntarle a Ceferino por una figura que yo he estado estudiando estos días, que está escribiendo un artículo sobre la contestación a la reforma laboral y la participación de los trabajadores en la empresa. Y me encontré con una figura histórica muy maldita y muy olvidada, que es Gerardo Salvador Merino. ¿Salvador? Merino. Y un famoso meeting que le costó el puesto en La Coruña en 1938 con Jan Yagüe, en plena guerra civil. Y quería saber si Ceferino nos podía hablar sobre la figura de Salvador Merino. Pues José Antonio dijo en Santander que a los 15 días de llegar al poder nacionalizaría o socializaría a la banca. Bueno, pues lo que los falangistas tendríamos que plantear es que tenemos que apoyar o plantear la nacionalización o la socialización de la banca. Porque la banca es la responsable de la crisis económica que estamos padeciendo. Y el gobierno está dándole dinero para rehacerla, para replantearla, para recomponerla. Pero ¿cómo? Si son los asesinos los que han causado daño al pueblo español. La banca, los banqueros, que están ganando dinero a pesar de que estamos en crisis económica. Pero ellos siguen ganando dinero cuando son los responsables de lo que está ocurriendo. Y también José Antonio planteaba el problema que la empresa no puede ser de la propiedad de los que aportan el capital. La empresa tiene que ser de todos los que trabajan en ella, porque sin ellos no hay empresa. Sin los trabajadores, sin los que trabajan en la empresa, no hay empresa. Y entonces José Antonio planteaba el problema claramente. No vale el sistema capitalista que le concede a al capital
la propiedad de la empresa. La propiedad de la empresa y con ello la propiedad de los esclavos que están en la empresa sometidos a las arbitrariedades, a los aciertos y a las equivocaciones de quienes están dirigiendo la empresa en nombre del capital. Al capital se le puede reconocer un derecho de renta, pero nunca un derecho de propiedad. Al capital se le puede reconocer un derecho de renta como un préstamo bancario, con unos intereses y con un plazo de amortización, pero en ningún caso se le puede admitir que los propietarios del capital sean los propietarios de la empresa. No, la empresa es el colectivo, la asociación de cuantos estén en ello trabajando. Estas cosas tan simples, tan sencillas, los falangistas cuando han estado en los gobiernos de Franco ni se les ha ocurrido plantearlo, ni han soñado con hacerlo. Sin embargo, nosotros ahora, cuando volvemos a estar sufriendo una crisis económica causada por los bancos españoles, no solo por el banco norteamericano, pues nosotros estamos sin poder hacer nada y sin hacer prácticamente nada, ni decir nada, porque ¿quiénes son los falangistas? Los que están en la plataforma, los que están en el grupo Encuentros, los que están en el Alta Mayor, los que están en 20 asociaciones en Granada, en Castellón o en Barcelona. ¿Cuál es la falange? Si en estas elecciones últimas se han presentado dos candidaturas falangistas, no una, dos. Así no tenemos nada que hacer. ¿Cómo vamos a levantar el programa, el ejemplo de vida y el programa político de José Antonio Primo de Rivera? ¿Dónde? ¿Quién lo va a hacer? ¿Nosotros? ¿Cuatro gatos? No. Todos los falangistas tienen que reunirse, tenemos que unirnos, hacer un examen de conciencia a fondo y descargarnos de muchísimas cosas y refundar el proyecto político de José Antonio. Y yo creo que ya no es posible salvar la denominación falange, como los comunistas han sabido que no podían salvar la palabra Partido Comunista, y son Izquierda Unida, y nosotros deberíamos ser otra cosa parecida. Cuando Diego Márquez intenta, y alguno de vosotros lo tiene, intenta hacer o restablecer la falange española de la FOL, no en el movimiento nacional, sino la falange española de la FOL, pues le deniegan la utilización de la palabra falange española, porque eso era propiedad del movimiento nacional. Está en la prensa. Y entonces Diego Márquez piensa en hacer una alianza de izquierda, quizás posiblemente pensando, porque conocía y sabía lo que José Antonio estuvo intentando con Pestaña y con Negrín y Prieto, después del triunfo del Frente Popular en 1936. Y entonces Diego Márquez quiere hacer una alianza de izquierdas también. Alianza de izquierdas, yo no se lo he dicho, pero me ha resultado curioso que eso es lo que José Antonio quiso hacer, y tampoco se lo autorizaron a Diego Márquez, porque diciendo que no, que tampoco. Porque ¿qué lo que querían? Que no querían de ninguna manera los franquistas, que los falangistas tuviéramos una personalidad, que los falangistas tuviéramos una capacidad de hacer frente a la situación de los problemas, a los problemas de España, como José Antonio, recordando a José Antonio lo que lo quiso hacer,
Y claro, éramos peligrosos, éramos tremendamente peligrosos. Y cuando yo he planteado el problema de que José Antonio quiso un acuerdo con los rojos, y está ahí, porque las informaciones no hay quien las mueva, están ahí. Cuando José Antonio se pone de acuerdo con los comunistas del Partido Comunista, como Óscar Pérez Solís, fundador, procedente de la Juventud Socialista, con Matías Montero, con toda esa gentuza, con todos esos camaradas esquidentes que fueron fusilados, matados a Raimundo Fernández Cuesta y a Ramón Serrano Suñer y a Raimundo Fernández Cuesta no lo fusilaron. Estaban en la cárcel de Guadalajara y Franco hizo todo lo posible por llegar hasta allí. Y llegaron hasta allí junto con los italianos. Y salieron a la calle Raimundo Fernández Cuesta, Ramón Serrano Suñer, Rafael Sánchez Maza. Pero José Antonio no. José Antonio Franco pudo haberle salvado, pues claro, pero no hizo nunca nada por salvar a José Antonio. Nunca. ¿Por qué? Y José Antonio cuando planteó que él no estaba de acuerdo con la orientación de la falange que estaba participando en la rebelión militar, y le propuso a los representantes políticos de aquel tiempo la posibilidad de que le llevaran en un avión hasta Burgos. En Burgos él iba a intentarlo. Si José Antonio hubiera aparecido en Burgos intentando convencer a la gente de que estaban cometiendo un error tremendo, pues lo habrían procesado como traidor y lo habrían fusilado. Eso es lo que la falange y los falangistas son responsables, porque ellos aceptaron los planteamientos del franquismo y hubo 100.000 personas con camisa azul, y yo una de ellas, que yo no tenía la menor idea de lo que estaba ocurriendo o de lo que José Antonio quería. Había leído simplemente un discurso de José Antonio y ese me ganó, y el discurso de Jesús Huevos en el Tamberlí de Vigo. Pero después de lo que ha ocurrido, Narciso Perales ha intentado por todos los medios pues salvar a la falange, y Patricio González de Canales estuvo en un complot para asesinar a Franco, y ahí tengo información amplia. ¿Y quién más? ¿Qué? ¿No? Carlos Juan Ruiz de la Fuente, que fue vieja guardia, y estuvo, no sé si como secretario o como presidente de la vieja guardia. Pero esta gente no han podido hacer nada, porque los pseudofalangistas no les hemos apoyado en sus propósitos, nunca. Y no solo nosotros, sino muchísimos más. No hemos sido capaces de apoyarles en sus propósitos de defender a la falange. Y Manuel Evilla, el pobre desgraciado de Manuel Evilla, lo condenaron a fusilarlo, condenaron a muerte. Y no lo ejercieron, pero lo tuvieron 2 años
esperando que le llevaran a asesinarlo, que es muchísimo peor, psicológicamente. Bueno, ¿qué es lo que podríamos hacer ahora? Desde luego cantar en las 40 a todo el mundo y unirnos, unir a todos los falangistas, aclararnos, discutir las ideas, los planteamientos, y después de esto levantar una bandera nueva que sea la de José Antonio, aunque no sea la de los falangistas que le han traicionado a lo largo de la historia. Bueno, yo tenía aquí en un librito de los que he pasado, os he entregado, dice, hubo otros que reaccionaron, como Narciso Perales, que fue detenido y desterrado, o como Patricio González de Canales, que participó en un complot falangista para matar a Franco. Yo fundé la Unión de Trabajadores Sindicalistas, promoví charlas semanales en La Ballena Alegre y publiqué en la revista Sindicalismo, todo con el propósito de ofrecer una visión auténtica de lo que José Antonio quiso ser y hacer. Todo nos lo prohibieron, no solo porque dábamos a conocer la verdad del programa político del jefe nacional, sino porque partíamos de la distinción de Falange y Movimiento Nacional. Eso fue lo que caracterizó a Sigfredo Hiller con su Falange independiente, que planteaba de antemano que una cosa es el Movimiento Nacional y otra cosa es la Falange de José Antonio, que no tienen nada que ver, absolutamente nada que ver el uno con el otro. Bueno, y Franco se murió para dar paso a una autorización legal de asociaciones políticas. Muchas fueron legalizadas, pero la Falange no, alegando que era patrimonio del glorioso Movimiento Nacional. Los periódicos lo recogieron. Entonces, como alternativa, quiso legalizarse como una alianza popular de izquierdas, pero tampoco prosperó y los falangistas tuvieron que esperar a que les dejaran usar su denominación cuando ya prácticamente no se podía hacer nada. Yo esto lo cuento en uno de los libros. Lo que vino después ya lo sabemos. Hombres como Sigfredo Hiller trataron de salvar el mensaje y el proyecto de José Antonio con una Falange independiente y el Frente de Estudiantes Sindicalistas, o Jaime Suárez con la Plataforma 2003, o Jareño con el Movimiento Falangista, o los de la Auténtica y hasta los de la Fons, el Club Encuentros o la Hermandad. Ninguno desde su rincón ha logrado congregar, aclarar y establecer las bases de la recuperación de lo perdido. Tenía razón Narciso Perales cuando dijo en una entrevista que no se publicó porque la censura la prohibió, que había falangistas pero sin falange. Los de la jugarreta franquista de Raimundo y Serrano Núñez, con el disfraz de sus camisas de azul, llenaron de flechas la entrada de los pueblos donde quizás muchos fueron asesinados. Ni intentaron la revolución que José Antonio quiso, pero sí quemaron su falange para que la gente lo recuerde como expresión fascista de lo que fue una gran traición en realidad. Ya es difícil o imposible convencer al pueblo español de que la Falange y el Movimiento Nacional no eran lo mismo, ni por asomo. Los supuestos o auténticos seguidores de José Antonio hemos sido, voluntaria o involuntariamente, cómplices de la gran traición que arrastró por el barro la limpieza de un proyecto político regenerador, y ya no hay tiempo para tratar de aclarar
que lo que fuimos no era lo que quisimos ser. ¿Qué es lo que queda en pie? Para nosotros la falange de José Antonio sigue viva y su mensaje es válido, pero tratar de rehabilitarla es perder un tiempo románticamente. Lo que queda, lo que es defendible, es el ejemplo de vida, el proyecto político y las ideas que lo avalaron, de un hombre que fusilaron en Alicante, pero que sigue vivo y despierto desafiando nuestra fidelidad. A él no han podido enterrarlo para siempre, pero a la falange que Franco y Serrano y hasta Raimundo deshonraron, tenemos que meterla bajo tierra y olvidarla sin defenderla jamás. José Antonio sigue siendo nuestro jefe nacional y en su nombre lo que hay que hacer no es rehabilitar, aunque nos duela, sino algo nuevo, distinto pero no contrario a lo que él pretendió. Los comunistas nos han dado una lección. Sin dejar de ser comunistas públicamente, ya no lo son. Diego Márquez, cuando le prohibieron la falange española de la Jons en los años 70 del siglo anterior, no dudó en plantear una alianza popular de izquierda. Quizás sería ahora nuestra solución, un cambio de nombre y de imagen sin que renunciemos a ser lo que siempre quisimos ser. En el siglo XXI, todos los partidos políticos que bullen, al menos en España, son de derechas, incluso los que se llaman de izquierda, y solo aspiran a recuperar lo que produjo la crisis económica, el fracaso estrepitoso de su normalidad. Nadie ofrece alternativas al sistema financiero capitalista, culpable principal de la catástrofe, ni a las relaciones laborales en la empresa, ni al regionalismo independentista, ni a nada. Lo que quieren es dar marcha atrás y sentar las bases de situaciones que provoquen otra gran catástrofe sin aprender la lección dentro de unos años. José Antonio tenía razón y esa puede ser la nuestra ahora. No vale la protesta si no es ofreciendo alternativas, soluciones razonables sin dictaduras, sin violencia, sin sacrificio, que no sean para una revolución, un cambio radical. Esa es la falange que con otro nombre, en realidad, sea lo que José Antonio quiso hacer. ¿Queréis intervenir alguno más? Estoy leyendo uno de los libros que ya habéis recogido, que estaban ahí, o que están ahí. José Antonio, la solución de la crisis. José Antonio prometió que a los 15 días de llegar al poder nacionalizaría la banca o la socializaría. En efecto, el sistema financiero capitalista ha sido culpable y no víctima de las grandes crisis económicas que ahora padecemos una vez más. Si en una economía de mercado es necesario un sistema financiero, no debe ser el mismo que ha fracasado. No puede ser el negocio usurario de usura de unos grupos de poder, sino un servicio público en beneficio proporcional de todos. Y las relaciones laborales en las empresas no deberían ser las de utilización instrumental de los trabajadores. Si el promotor o los promotores necesitan de instalaciones materiales, los trabajadores de ellas no deben ser considerados como instrumentos, como cosas también. En la Grecia clásica y mucho tiempo después se consideraba la esclavitud como algo natural, necesario, imprescindible. Ahora ocurre igual, con el régimen de salariados, pero no tiene por qué perdurar como expresión moderna de la esclavitud. La empresa no son las máquinas y los edificios ni el dinero, sino quienes, utilizándolos, hacen posible la consecución de objetivos fundacionales. Y si son imprescindibles, los trabajadores deberían ser considerados no como instrumentos, sino como miembros de una asociación
tal como el cura Arismendi Arrieta estableció con los de Mondragón. Careño quería hablar. Venga. Ahí. Tiene él solo ese movimiento. Eso es Careño. Bueno, yo me voy a presentar, soy Antonio Jareño, Álvaro Escobar Beteta, para servir a Dios y a usted, a todos que vengan después y a todos ustedes. Bueno, yo represento al movimiento falangista de España. Mi idea es, yo lo he dicho en muchas reuniones, puesto que para mí la hermandad de la vieja guardia, jefe, es la que tiene que aglutinar a todos los falangistas. El movimiento falangista de España siempre ha estado para unirse, y yo puedo hablar con todo el mundo, y aquí hay 3 organizaciones legales, y luego hay 50.000 grupos de camaradas que están militando en un sitio, en otro y en otro, pero la prueba, como ha dicho Ceferino Maestro, en las elecciones yo no me presenté porque iba a hacer el ridículo, y primero porque no teníamos un duro, un euro, para poder hacer una campaña. Yo no tengo militancia en toda España, tengo militancia en 32 provincias. En unos tengo bastante y en otros son 14, o sea que yo no vengo a decir que somos legiones imperiales, pero si tengo 14 en una provincia, Falange Española tiene 10 o 20 y el otro, los de Silva tienen otros 30 o 40, si nos unimos todos, se puede hacer en esa provincia un grupo o una provincia, una organización o algo. Y mi idea, como yo he dicho varias veces, es sentarnos a una mesa aquí, en esta sede, y hablar no ya solo las organizaciones como nombre político, no, porque yo soy de político del Movimiento Falangista de España, legalizado en el año 81, ¿y qué? Pues no hemos hecho nada. Sí, tengo un concejal y ya está, pero eso no es nada. Y entonces sentarnos a la mesa con todos los demás grupos falangistas, a partir de septiembre sería una fecha buena para estos 2 meses que quedan, que puedan militar, vamos, pensar con la cabeza, y aquí, y todo el que quiera venir y hacer una serie de reuniones, y presentar un proyecto de cara a la unidad. Lo que sí os digo que yo no me presentaría jamás, después de la unidad que haga el Movimiento Falangista de España, a ningún cargo político dentro de la organización que fuera, bien Falange Española de Narjón, y yo como siempre digo que el hábito no hace al monje, pues se puede poner, como dice Ceferino Maestro, otro nombre cualquiera, siempre con la ideología falangista. Y entonces, como yo, si digo esto y he dicho en otras reuniones, dicen o piensa alguno que yo que quiero mandar, yo firmo ante notario y ante vosotros que llegado a esa unidad, yo jamás me presentaré a nada. Ni a jefe, ni a subjefe, ni a jefe de escuadra, ni a nada. Limito todos los cargos y no quiero saber nada. Pero sí es verdad que es necesaria la unidad de la Falange. Ahí tenemos a un comunista, profesor, que dice que es catedrático, 1.200.000 votos. Que dicen, es que se la quita a Izquierda Unida. No, que españoles le han votado a él. El PP, el PSOE bajan y nosotros bajamos mucho más. Porque es que además no nos queremos ni mirar a la cara los de una agrupación con otra. Yo con Silva me llevo muy bien, o por lo menos creo, ahí está el jefe que lo puede decir, pero con Falange Española de Narjón, pues de verdad yo no voy a misa con ellos. Si sé ya que hay alguno que se lo puede decir al jefe, porque es un que diga, no, la Falange la tengo yo, el nombre lo tengo yo y todo que quiera que venga aquí, no, por Dios, ¿qué haces tú? ¿Qué hago yo? Y además, con otra particularidad, yo conozco a mucha gente que dice que es falangista y dice, no es que como no estamos unidos, oye, y yo le digo siempre, mira, si tú estás conmigo al 10% y con Falange Española al 40% y con Silva al 60%, ponte a trabajar con el 60%. Pero ponte a trabajar, pero es muy bonito decir, no, como no estamos unidos, y así nos está yendo, que nos están pegando palos por todos lados a los falangistas. Así que yo he dicho esto, y el que quiera lo que sea, pues aquí al jefe, pues a ver si nos podemos reunir en septiembre y poder llegar a la unidad. Una vez más. Sí, porque nos hemos reunido en 50 sitios y no hemos conseguido nada.
No, es que yo entiendo, Gracias por todo, Ceferino. No, vale. Antonio, por lo que me toca, el sentarse a una mesa a negociar, tiene que haber una voluntad firme de llegar a algo. Pero si cuando te sientas ya hay gente, camaradas, que lo que quieren es que lo suyo prevalezca sobre los demás, Bien, pues pero- así vamos mal. Bien, y eso pero- sabes que ha pasado, Que sí, no una vez, que ha pasado sigue muchas pasando. veces. O sea, Pero que- mira, si es que yo veo, ahí veo una salida muy bien. Ese señor no se compromete a eso, pues oye, se queda ese partido fuera. Pero si los demás nos podemos unir, ¿eh? Y lo que hay que hacer una vez unidos, tirarlas de cuello al otro, para que se una, y ya está. Y es que mi pensamiento es así, radical. ¿Eh? Ahora, lo que no se puede es que fulano nos dice, que el otro me ha dicho, que si arriba España, que luego ponte la camisa azul, vamos a un acto y terminan todos en el bar, arriba España y borrachos. Yo no me la pongo. No me la pongo. ¿Eh? Mi camisa azul fue a la tumba con el ese de Narciso Peral. Y no me la pongo, ni me la pondré. Hace poco están al cubierre con los militantes míos allí en Zaragoza, y todos con su camisa azul, y yo iba así. Y me dijeron, pero hombre, el jefe nacional, aquí, el rollo patratero, pues sí, oye, pues echarme, quitarme si queréis. Yo no me la pongo hasta que no estemos unidos todos. ¿Qué quería decir? Bueno, esto... Aquí hay unos libros de Ceferino que han traído de la plataforma, por si alguno estáis interesados en adquirirlos, pues, ahora cuando acabe la conferencia, que yo creo que estamos en ello, pues podéis adquirirlo tranquilamente. Ceferino, ¿alguna cosa más? ¿Algo más? ¿Algo más? ¿Quieres decir? Bueno. Le iremos arriba a España, que no quiere que le aplaudamos. Arriba a España.